Bien, pues bienvenidos al episodio 9 de Pandemia Educativa. El día de hoy es un día muy interesante porque vamos a conversar sobre inclusión en tiempos de pandemia. Y tenemos hoy, estoy muy emocionado porque tengo hoy la visita de una amiga muy querida que es Anel Hernández. Anel Hernández, ella es psicóloga especialista en inclusión. Al rato le voy a dar chance que ella mejor se presente porque siempre es mejor que alguien platique de sí mismo. Y bueno, solamente para iniciar, recordemos que pues Sebas es una consultoría en innovación y nosotros lo que estamos promoviendo, lo que promovemos es la innovación en el aprendizaje y la sostenibilidad en las escuelas y pues creemos que la inclusión es uno de los temas más importantes para trabajar y uno de los desafíos más importantes en la educación porque pues creemos que la educación debe dar respuesta a la diversidad que existe pues en esta sociedad y en este mundo en el que vivimos. Y la diversidad, no solamente cuando hablamos de diversidad, muchas veces el término está muy relacionado a la diversidad como de género o como varias cosas que tenemos ahí, ¿no? Y sin embargo, creemos que no, la diversidad es justo eso. El término de diversidad es todas las personas, todas las cosas, todas las situaciones que son diversas, distintas entre sí, pero que nos conecta a algo esencial, que es que todos somos seres humanos. Entonces, en este sentido, pues tenemos una diversidad y una de las preocupaciones de Eva respecto a la educación es que existe una diversidad que es una categorización, digamos, de las distintas personas que vivimos y que compartimos esta sociedad. Para empezar, pues hay una categoría que es la del hombre, que pues nacemos con privilegios porque vivimos en un sistema patriarcal. Entonces, la primera diversidad o la primera diferencia que se genera de falta de inclusión es hacia las mujeres cuando no tienen las mismas oportunidades ni de estudio, ni de trabajo, ni de recibir el mismo sueldo, ¿no? También tenemos una falta o una falla en la inclusión cuando hablamos de distintos géneros, porque no nada más existe el género de hombre-mujer, sino existen varios géneros como trans, queer y otras diversidades que existen ahí en la parte sexual, que entre sus minorías están haciendo importantes cambios en la sociedad hacia una sociedad mucho más equitativa y más igualitaria, ¿no? También está el gran problema de inclusión para personas con discapacidad. En este sentido, no nada más discapacidades evidentes o de las que podemos ver como una silla de ruedas o la ceguera, sino también la capacidad auditiva, la discapacidad cognitiva, las discapacidades diversas que existen ahí son otro mundo de diversidades que existen ahí y que también tenemos un desafío muy grande de inclusión para ellos. Y por supuesto, un desafío de inclusión que ahorita estamos viviendo muy fuertemente es aquel desafío de inclusión social y cultural y económico en el cual México se enfrentó justo gracias a la pandemia y debido a la falta de conectividad y de posibilidades de muchos estudiantes de seguir adelante en estos nuevos modelos remotos de aprendizaje. Pero bueno, nuestra propuesta, nuestra creencia desde base, desde pandemia educativa es que todas estas personas deben ser incluidas en un solo sistema, o más bien el sistema debería de responder a las necesidades de todas estas personas, pero no desde la desaparición de estas categorías, porque es importante tener las categorías y es importante visibilizarlas, sino que a través de estas categorías se generen las estructuras que permitan permear, que permitan escalar, que permitan subir, que permitan acceder a lo que todos tenemos derecho, ¿no? Entonces, para eso está aquí Anel. Anel, muchas gracias por habernos dado tu tiempo y por estar aquí con nosotros. Y le voy a pasar la palabra a Anel para que ella nos dé una introducción de quién es y de cuál es su visión hacia la inclusión. Entonces, adelante, Anel. Bienvenida. Me dije, que un momentito. ¿Qué pasó, Anel? Ok. Bien.
Si quiere, entonces voy platicando un poquito en lo que Anel está checando detallitos. Anel es una colaboradora que, bueno, es una amiga que ha colaborado con varios proyectos conmigo y que hemos estado en contacto durante algunos años ya para diversas cosas. Eh, Me gusta mucho su enfoque porque es un enfoque que justo viene desde la experiencia y desde la vida de inclusión y que además pues su formación es psicóloga, tiene muchísima experiencia también en proyectos socioambientales, o sea, enfocados hacia la sostenibilidad, el voluntariado, el impulso comunitario. Y creo que ya, ahora sí ya te puedes conectar, ¿verdad, Nel? Bienvenida. Ya, disculpen, es que estaba teniendo fallas con el audio. ¿Me escuchan Adelante. perfectamente? Muy bien. Bueno, yo soy Anel Hernández, soy psicóloga, como acaba de comentar Chuy, y justamente he trabajado en diferentes áreas, ¿no? Desde el área comunitaria, educativa, social, clínica, y ahorita me he enfocado mucho más en la parte clínica para las personas con discapacidad. Desde mi formación estuve en la Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, que es APAC, en donde desde ahí me enamoré de esta parte que es la discapacidad. Siempre dentro de la discapacidad vamos a tener cuatro palabras importantes. ¿Cuáles son? Que serían exclusión, segregación, integración e inclusión. Vamos a hablar sobre exclusión y segregación. Estas dos son totalmente negativas, ¿no? Que es en donde excluimos y categorizamos, ponemos esta etiqueta a la persona, que es en donde le estamos ahora sí que categorizando, separando totalmente de la sociedad y está muy clara en la imagen. La parte de segregación es cuando decimos, este grupo de personas con discapacidad o esta comunidad étnica o esta comunidad indígena, la estamos segregando ya en un grupo como tal. Y en la parte positiva tenemos dos, que es integración y la parte de inclusión. Vamos primero con integración. Integración es cuando de repente decimos, tenemos mujeres y de estas mujeres ahora vamos a integrar a las mujeres con discapacidad auditiva y ya las estamos sumando, pero no existe todavía una inclusión porque es una delgada línea total. Cuando nosotros desarrollamos proyectos, ¿qué es lo que hacemos? Siempre lo que vemos es desde mi enfoque, desde mi perspectiva, pero nunca estamos pensando en tener un equipo multidisciplinario. Si nosotros cometemos ese error de no tener un equipo multidisciplinario, ¿qué va a pasar? Nuestro proyecto va a tener esos sesgos de error. Eso quiere decir que solamente vamos a pensar por mí. Me enfoco en mujeres con sobrepeso, por ejemplo, ¿no? Entonces, si hay en mi equipo una chica que es lesbiana, si tengo una chica que es ciega, si tengo una chica que es sorda, van a decir, oye, ¿y nosotras qué? Oye, ¿qué está sucediendo? Entonces, vamos a la parte de inclusión. Ya no solamente las vamos a integrar, ya también las vamos a incluir dentro de todo el proyecto. Desde el desarrollo del proyecto inicial, ya estamos hablando de una inclusión real. Vamos a manejar incluso texto cuando hagamos visuales. ¿Por qué? Si nosotros estamos diciendo que somos, por ejemplo, una organización inclusiva, una escuela inclusiva, pero no tenemos lengua de señas, no tenemos descriptivos cuando estamos haciendo videos. Los descriptivos se refiere a que los ciegos puedan estar leyendo también lo que en el video está sucediendo. También es un gran error y eso lo podemos ver muy claro, por ejemplo, en las películas. En las películas, las personas ciegas pueden saber de qué color va una persona si se está sentando, no solamente lo están intuyendo. Entonces ahí volvemos a lo mismo, no estamos incluyendo, solamente integrando. Ya aceptamos con personas con discapacidad que vayan a los cines. ¿Por qué? Porque estamos fomentando nuevas habilidades, estamos fomentando nuevas áreas, les estamos proporcionando nuevas herramientas, pero no los incluimos al 100. ¿Quién está pensando por la persona con discapacidad o de una etnia o de una religión? La persona que no está viviendo ese contexto. Ahí debemos de tener siempre cuidado. Entonces, podemos ver que también integración es algo positivo, pero todavía esa delgada línea donde todavía no llegamos a esa inclusión. Entonces, vamos a pasar ahora a un tema muy importante, a la parte de la educación. En la educación, ¿qué estamos pensando cuando decimos existe la educación como derecho o como privilegio? Entonces, aquí podemos visualizar que muchas veces lo vemos como privilegio.
¿Qué sucede en la educación? Actualmente, ¿existe una inclusión total dentro de la educación? No es así, sabemos que no es así. Existe un porcentaje muy amplio donde la parte educativa no se abarca en su totalidad. Un 35%, un 32% aproximadamente es la cantidad de alumnado que no está recibiendo educación. ¿Por qué? Porque no tienen herramientas tecnológicas. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen el celular, pero no tienen datos o no tienen internet. No tienen estas oportunidades como los chicos de ciudad, porque están muy alejados. Entonces, ahí solamente hablamos de integrar. Estamos integrando a estos alumnos a la parte educativa, están como matrícula, pero realmente no están recibiendo esa educación. Entonces, tenemos que cuidar mucho eso. No sé si quieran comentar algo hasta este punto. Sí, Anel. Justo esto que comentas, que de la educación como derecho, un privilegio, pues a mí me genera un poquito de conflicto, porque yo entiendo la educación es al final un derecho humano Así es. al cual todos tendríamos que acceder. Y comentas que existe un alto porcentaje, bueno, yo considero que es un alto porcentaje de niños que no están accediendo a la educación, que estamos hablando de aproximadamente un 32% de niños que tienen pues un acceso no favorable a la educación en estos momentos de crisis por la falta de problemática, bueno, de tecnología o de acceso a Internet, ¿no? Entonces, considerando que la educación no debería de ser un privilegio, sino es un derecho, y considerando que obviamente tendríamos que movernos hacia la inclusión más allá de la integración, y por supuesto, el sistema como está ahorita está segregando y está excluyendo, no porque la gente quiera, sino porque las posibilidades de las personas, de muchas personas, no están, no hay un techo, un suelo común, perdón, para iniciar. ¿Cuáles serían los ingredientes clave para poder tener un sistema educativo inclusivo, ¿no? ¿Qué Creo que consideras? esos ingredientes que comentas se aplican para tanto la parte de discapacidad, tanto la parte de género como en estratos sociales, o sea, tiene que abarcar todo. Justamente lo más importante es la triada, o sea, esa triada donde está el padre, donde está el alumnado y donde está el docente. Apenas escuché hace poco que decían, acabamos de descubrir que es muy importante relacionar a los padres de familia con la educación. Y dije, oh por Dios, ¿cómo es posible que lo estés diciendo en pleno siglo XXI, ¿no? Cuando esto viene desde mucho, mucho tiempo atrás. Debe de existir este equilibrio en donde los docentes puedan relacionarse con los padres de familia para tener una mejor, ahora sí que relación con los estudiantes. ¿Qué está sucediendo ahora, no? Con la parte, por ejemplo, de discapacidad, ¿no? Yo lo veo mucho con la auditiva porque me estoy enfocando mucho a la discapacidad auditiva, que no existen escuelas en toda la República para personas sordas, o sea, tienes que estarlas buscando. Y las que encuentras que son públicas, resulta que ya las van a cerrar, pero resulta que las van a cerrar por falta de aforo, porque no hay personas sordas que estén acudiendo a la escuela. ¿Qué sucede ahí? Entonces es un problema de difusión, es un problema de comunicación, no se está aperturando la SEP a dar como un comercial o charlas en los jardines de niños o incluso en los hospitales, porque ¿qué sucede? Nosotros cuando hablamos de esta parte de inclusión e integración, es desde que nace la persona, porque nosotros al tener a esta persona en brazos, si nos dicen tiene una discapacidad o una distrofia, lo que sea, que hace diferente, entre comillas, a la persona, cambiando su normalidad, pues entonces pensamos, la tengo que integrar, más no que la tengo que incluir, más no que la sociedad nos tiene que dar esa accesibilidad de incluir a las personas. Pensamos más como va a ser difícil que integre este niño cuando crezca y lo voy a proteger y empezamos a sesgarlo, a sesgarlo, a sesgarlo. Tanto que cuando logra integrarse a la escuela, pues sigue siendo el tímido o sigue siendo el que menos se desarrolla, en vez de que exista esta inclusión real. Y también por parte de los, ahora sí que padres que tienen a sus hijos con una normalidad, vamos a llamarle así, que ellos tampoco los integran a conocer todas estas áreas
diferentes, sino que te acerques a él, mira, tiene una discapacidad, tú no sabes hablar en lengua de señas, ¿cómo te va a entender si es ciego? Y es como, ¿cómo es posible, no? Había escuelas que, por ejemplo, en APAC me encantaba de que acudían y los llevaban a APAC justamente para que conocieran a los niños con parálisis cerebral, interactuaban, jugaban dinámicas de integración. Entonces sus dogmas de los niños cambiaban, porque entonces ya no los jalaban desde sus papás. Entonces, incluso los papás tenían que transformar ese dogma, ese pensamiento, esa idea irracional de decir, fueron con niños con discapacidad y no babearon, a ver, espérate papá, no, sabe caminar, sabe hablar, se ha desarrollado, va a la primaria, y le gustan las mismas cosas que a mí. ¿Y qué pasa con la parte de los padres? Quitarse también esos dogmas y esos prejuicios para que también puedan desarrollar a los alumnos. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos acogiéndolos a los alumnos, sesgándolos, diciéndoles, es que tienes esta discapacidad o tú eres una persona especial, poniéndole esas palabritas, es cerrarlos al mundo. Entonces, la clave es tener un equilibrio entre los padres, los estudiantes y los docentes. Dentro de la docencia, obviamente los maestros debemos de ser capacitados, pero obviamente dentro de esta capacitación, que no sea fuera de nuestro horario académico, buscar ese equilibrio también, ¿no? O si es esa capacitación que sean con personas especializadas que nos den herramientas y experiencias, porque a veces cuando van los docentes a talleres, de repente es como, pues te escucho, pero no vivo esa experiencia, no la siento, ¿no? Entonces, cuando compartes esta práctica, puedes volver al docente más sensible. Entonces, el docente también rompe esos dogmas, porque al final el docente a veces cae en dos áreas. ¿Cuáles serían? Que es padre a la vez y también es docente. Entonces, tiene a sus propios hijos alumnos que esté educando. Entonces, si no encuentra ese equilibrio él mismo como padre y docente, va a ser difícil que el estudiante avance. Y así rompemos esos paradigmas dentro de los estudiantes. Me pasó mucho cuando estaba dando clase en secundaria, que los alumnos me decían, ¿sus papás son sordos? Mis papás son sordos, sí, ¿por qué? Pero ¿cómo le enseñaron a hablar? Perdón, pero es que no sé, no entiendo cómo es que aprendió usted a hablar. Y pues como todos, ¿no? Porque tengo familia que escucha, que habla muy bien, entonces me relacioné también con ellos. Pero ¿qué es lo que a mí más me gustaba? Hablar en lengua de señas, ¿no? Entonces de repente mis tíos me llamaban y me decían, oye, tu maestra nos llamó, pues no podemos ir, va a ir tu mamá, le interpreta. Y ya mi mamá acudía tranquila, así como, pues, ¿qué hiciste, no? ¿Qué travesura hiciste? Mi mamá pensando en la travesura. ¿Qué pasaba con la maestra? No, la maestra preocupada por mí. ¿En qué circunstancia? Que pensaba que no aprendía. Entonces mi mamá llega y ya la maestra le dice, bueno, interprétame, y yo ya le interpretaba, y no es que su hija se ha portado mal, y yo así de, bueno, ni modo, tengo que interpretarle eso, ¿no? No, pues que yo me he portado mal. Ah, ok, pero pues, ¿qué hiciste? Y a la maestra es que pide cosas así, señala para allá, y luego de repente ya está haciendo sus bolitas y está organizando equipos de no sé qué, pero ya no habla. Y así de, ok, y mamá dice, no, se hace mensa, pero sí habla. Entonces, el maestro también tiene que conocer esos contextos. Cuando un hijo de sordos va a la escuela, su aprendizaje es totalmente diferente, es más visual, pero a veces los docentes pues desconocemos, ¿no? Cuando les conté mi anécdota a mis alumnos dijeron, ah, ok, entonces usted aprendió a hablar primero lengua de señas. Le digo, así es. Ah, ok, entonces el español es su segunda lengua. Sí, ¿y cuál es la materia que más se me va a dificultar? El español, porque es mi segundo idioma. Ya se considera un segundo idioma. Entonces, si los docentes supieran eso desde el inicio, ya les comenté que una anécdota muy bonita y diferente. Cuando yo pasé primero y segundo, me fue muy bien en la escuela, saqué ahora sí que 10 de calificación, porque la maestra comprendía que necesitaba incluso más apoyo y apoyos visuales, que tenía sí faltas de ortografía, pero que las podía mejorar o que no podía escribir y ocupaban todas estas técnicas visuales. Entonces, no era necesario ocupar el área de USAER, por ejemplo, sino la misma maestra se aperturaba. Ese es el ejemplo de una maestra. Pero ¿qué sucede si la maestra no tuviese esas herramientas, si no tuviese esa vocación? O al contrario, le ponemos
tres niños con discapacidades diferentes, una discapacidad intelectual, un sordo y un ciego, pues obviamente no va a poderse repartir entre todo el alumnado y los tres niños que están ahí. Por eso se supone que se hicieron áreas especiales. Incluso en la ley de la SEP comentaban que ahí debe de haber psicólogo, trabajador social o una persona especialista en educación especial. Eso viene de años atrás. ¿Y qué sucede? En la realidad nunca se llevó a cabo esto. Entonces, a pesar de que se creaban las áreas de USAED, pues había un profesor para toda una escuela, ¿no? Entonces, es un pilar tener a las tres áreas equilibradas con conocimiento e información. Ya. Muchas gracias, Anel. Muy interesante, sobre todo porque comentas que para lograr este equilibrio, creo yo, dime si estoy equivocado, pero creo que esta capacitación, obviamente, pues la capacitación experiencial que deben de recibir los docentes, la sensibilización, la capacitación también operativa o técnica, pedagógica, didáctica, perdón, de diferenciar y personalizar las experiencias de aprendizaje para los distintos estilos y posibilidades de sus estudiantes, pues recae en la parte de los docentes, pero si nos vamos un poquito más allá en escalas, los docentes muchas veces, pues por sí mismos, se les puede dificultar estos procesos, se les puede hacer difícil poder acceder a oportunidades de capacitación que les permitan generar esta sensibilización. ¿Qué otras cosas tendrían que cambiar ya a nivel sistema de educación? Porque entiendo entonces, por lo que comentas, una cosa es los docentes, que son las prácticas en el aula inclusiva. ¿Qué tendría que haber en una escuela inclusiva como institución, como edificio, como espacio? O en este sentido, incluso empezar a pensar como, como proceso también, porque pues la tendencia es que el espacio no sea ya lo primordial, por obvias razones. Y en el sistema educativo ya a nivel nacional, ¿qué otros puntos serían importantes como estructurar o vertebrar en estas distintas escalas? Creo que puedo contarles que uno de mis sueños utópicos es que pueda existir este espacio dentro de cada una de las escuelas donde puedan ser inclusivos, ¿no? O sea, sí tener a los niños con discapacidad en un aula mostrándoles las capacidades y habilidades a desarrollar dependiendo de su nivel y edad que ellos tienen, porque pues sí se maneja diferente, ellos un trabajo diferente, pero que cada escuela pueda tener esas herramientas, que tengan el profesorado adecuado para ellos, ¿no? Y que no solamente sea en privadas, sino también en públicas, ¿no? Porque existen privadas que tienen esos espacios, pero si acaso son una o dos, ¿no? En el caso de la discapacidad auditiva, que no solo existan intérpretes que apoyen al profesor, sino que el profesor incluso sea el que le dé la lengua de señas, ¿no? Algo utópico, un sueño que quiere mi papá, ahora sí que es que exista una universidad como en Estados Unidos, aquí en México, para sordos, donde eduquen sordos en diferentes materias, se vayan a sus estados y puedan dar esa educación, ¿no? En diferentes niveles, ¿no? Sin embargo, estamos todavía muy lejos, espero no tanto, de poder alcanzar eso, ¿no? De que las instituciones incluso se fortalezcan. Hice un intercambio a Estados Unidos y para mí fue muy triste ver cómo las escuelas primarias de escasos recursos eran nuestras escuelas particulares mexicanas, ¿no? Entonces, ver ese contraste fue así de impresionante. ¿Cómo es que una escuela pública pueda tener todo el material? Incluso una maestra me regaló libros en inglés de educación especial. Me decía, llévatelos para que trabajes con tus alumnos. Dije, muchas gracias. Le digo, pero no son necesarios. Ay, cada año tenemos presupuesto para ese material. Yo dije, wow, los maestros mexicanos seríamos tan felices con esos materiales, ¿no? Poder tener ahora sí que las herramientas necesarias para trabajar. A veces es eso lo que no nos deja avanzar para tener un aula inclusiva, para crear esa parte de escuela también inclusiva, porque tengo otra experiencia fea en donde en una secundaria, donde igual yo estaba trabajando, el director dice, ay, vino una mamá con su hijo sordo. Y yo así de, pues podemos recibirlo, estoy yo, sé lengua de señas y pues yo le puedo estar interpretando en las clases. No, ¿para qué queremos problemas? Y fue así de, espera,
¿cómo que para qué queremos problemas, no? O sea, sí, es un problema para la escuela porque son trámites en la parte administrativa. O sea, yo no entendía cómo englobaba el director eso. Entonces le pregunté, ¿por qué? ¿Me puede explicar? Porque para mí me causa consternación que me diga eso. Me dice, no, es que administrativamente es meternos en muchos líos, papeleo, que ya somos escuela inclusiva, que ya debemos de tener área de USAER. Entonces no tenemos esa infraestructura o esa calidad de espacios. Entonces a ti te tendría que ocupar para tus clases y para darle clases a él o estarle interpretando, ¿no? Entonces, comentando y retomando esta parte del sueño utópico, donde no tuviesen que hacer esto los estudiantes sordos, de estar visualizando al profesor que está aquí y al intérprete y de repente estar así, ¿no? Es muy complicado porque no llegan a un aprendizaje ideal, ¿no? Entonces les cuesta mucho más trabajo. Entonces es una utopía todavía tener una escuela inclusiva. Aulas todavía se puede lograr, sin embargo ya es como la labor del docente más que de la misma institución. Muchas gracias, Anel. Y está bien interesante esto que comentas, porque entonces nos permite darnos cuenta de que el desafío va mucho más allá de simplemente hablar de aulas inclusivas o de poner rampas en las escuelas o de poner los estímulos visuales y auditivos necesarios en las escuelas como para las personas con discapacidad que ahí estudian. Me recuerda un poco también a, por ejemplo, en el caso de universidades, Harvard en algún momento habían dicho, en el caso de universidades en Estados Unidos, perdón, como lo comentaban, es que ellos, las universidades, no es que tengan realmente inclusión, sino que el sistema que se generó en la universidad, el hecho de, y me va a salir un poquito de la discapacidad para ver la esencia de esto, ¿no? El sistema que manejan en las universidades en Estados Unidos, el de tener a los estudiantes en las viviendas de las universidades, en donde comen ahí en la universidad, en donde la universidad es como un pequeño mundo, como una pequeña ciudad, hace que todos los estudiantes, con o sin beca, eh, ricos o pobres que acceden a la universidad en Estados Unidos, ya sea por créditos o ya sea porque sí lo pueden pagar, tengan un suelo común. Eso es un principio que no está sucediendo en países latinoamericanos porque muy pocas escuelas, o más bien ninguna escuela, ni siquiera en ningún nivel, promueve o genera un suelo común. Y no lo digo porque vayamos, o sea, no me refiero a poner viviendas y comedores para los estudiantes en todos lados, sino me refiero a cómo podríamos generar un sistema educativo que promoviera un suelo común para todas las personas en sus diversidades, ¿no? En la diversidad de vidas y de formas de existir que tenemos, ¿no? Eh, Personas con discapacidad, personas con distintas identidades, cosmovisiones, culturas, religiones, todo, ¿no? Entonces, en este sentido, la inclusión es un desafío mucho, muy grande y como lo dices, es triste que tenga que ser una utopía, pero al menos creo que en una escuela o una escuela que estuviera realmente comprometida, una institución educativa realmente comprometida con ser un agente de cambio, podría entonces, tú dirías, ¿cómo podría una escuela generar este suelo común para los estudiantes? ¿No? Eh, eh, el equipamiento necesario sería esto, sería que las escuelas invirtieran en el equipamiento y también pues sobrepasar el tipo de liderazgo también me pone aquí como un poquito en la discusión el decir qué tipo de liderazgo entonces queremos tener en las escuelas cuando un director dice me va flojera hacer todo el trámite administrativo para poder aceptar un niño sordo, ¿no? Entonces es como un poquito frustrante escuchar estas historias que nos compartes. Gracias. Eh, Me gustaría pensar entonces de lo bonito de una escuela inclusiva. ¿Qué sería bello? ¿Qué sería favorable? ¿Cuáles serían los beneficios de que la educación como escuela, al menos, si no hablamos del sistema educativo a nivel nacional, porque bueno, ese es un desafío mucho mayor, pero al menos que en una escuela, si una escuela lograra poner las condiciones base
o sea, digamos, el suelo base para todos los estudiantes que pudieran acceder desde sus diversidades al aprendizaje. ¿Por qué sería esto bueno para los demás, para los que no están considerados como niños con discapacidad o niños diversos o estudiantes diversos? ¿Cuál sería esa belleza que ofrecería un sistema o una escuela preparada para la inclusión? ¿Qué sería lo bonito? Creo que algo muy sencillo, habría mayor apertura en diferentes áreas, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la parte de tecnología, no habría, por ejemplo, aplicaciones tan de coloridas, ¿no? De un solo tono. Habría mayor integración de ideas, incluso generación de nuevas propuestas. Si existen ya soluciones dispersas, se generaría mayor trabajo en equipo, pero un real trabajo en equipo, más no este equipo de repartir actividades, sino de crear ideas, co-crear esta información, ¿no? Entonces, generaríamos nuevos valores en los niños y en las niñas. Tendría también apertura para esta toma de decisiones. Les daríamos esa toma de decisiones bien creada, toma de decisiones con un libre albedrío, pero también con responsabilidad. Que exista una responsabilidad con la toma de decisiones que ellos hacen, ¿no? Algo que sucede mucho en la discapacidad, por ejemplo, es que los papás de los padres que tienen discapacidad y tienen hijos que no tienen discapacidad, los sesgan. Tú no puedes ser papá, ya no te puedes hacer responsable de los hijos porque tienes una discapacidad. Y de repente es como, ¿por qué no lo dejan ser padre? ¿Por qué no lo dejan ser madre? Si al final va a ser su responsabilidad. Eso genera que el papel y el rol se distorsione. Entonces, si nosotros tuviéramos una educación inclusiva, generar un suelo en común, generaríamos empatía en estas áreas. De yo, abuelo, no puedo quitarle el rol de padre a mi hijo para que eduque a sus hijos, a mis nietos. Lo hago responsable, lo hago saber de sus derechos también y cuáles son las consecuencias de sus actos. Lo que hacemos mucho en México, pues es esta parte de, no, ya, yo voy a ser responsable como abuelo de mis nietos para educarlos y darles una mejor educación aparente, pero ¿qué pasa en los niños? Cambia el rol del papá, se vuelven sus hermanos, se vuelven los primos, y de repente cuando los abuelos mueren, porque pasa, fallecen, y los papás retoman ese rol, no pueden, ni ellos, ni los hijos. Entonces ya no puede haber esta comunicación. ¿Qué otra cosa fortaleceríamos con este suelo en común? La comunicación. Esta parte de poder expresar incluso las emociones, ¿no? ¿Qué suele suceder dentro de las escuelas? Los alumnos se vuelven muy traviesos, están descontrolados porque no saben expresar sus emociones. Si no lo saben expresar en el hogar, tampoco lo van a hacer dentro de la escuela. Entonces la maestra, cuando le pregunta qué sucede, ¿por qué te portas así si ya te di este espacio, si ya te moví de compañerito, ya te puse con alguien aplicado? ¿Qué está pasando? No existe esa inteligencia emocional. Entonces, fortaleceríamos también esta parte de inteligencia emocional. También la parte de, regresando un poco al rol, qué sucede con la mamá y el papá dentro de casa. Cuando enseñamos, ¿a quién le damos esa parte del rol de educación en casa? A la mamá. Entonces, en vez de romper esta parte, quitar una brecha, porque al final es un sesgo, y meter también el rol del papá, porque a pesar de que el papá esté, a veces es un padre ausente, ausente por trabajo, ausente por X o Y situación. Entonces, él no complementa su educación. Entonces, el niño al desarrollarse vuelve a repetir patrones. Entonces, nuestro sistema ahorita está repitiendo patrones históricos. Entonces, en vez de podernos desarrollar e ir hacia adelante a una zona de aprendizaje, estamos regresando, ¿no? Entonces, estamos volviendo a algo cíclico. Y pues esa es una problemática muy fuerte porque va a ser difícil romper ciclos sociales. Va a ser difícil romper estos sistemas si nosotros no estamos apoyando, si nosotros no nos aperturamos, quitamos prejuicios y dogmas. Entonces, ¿qué podemos fortalecer eso? Al tener todo en equilibrio, tener este espacio, suelo en común, mejor dicho, vamos a generar comunicación,
trabajo en equipo e inteligencia emocional. Y muchas más, ahora sí que virtudes dentro de cada uno de los sectores. Muchísimas gracias, Anel. Muy poderoso lo que dices, ¿no? Cómo entonces nos permites entender que si tuviéramos una cultura de inclusión y promoviéramos una cultura de inclusión dentro de las instituciones educativas a cualquier nivel, no solo beneficia a las personas con discapacidades o a las personas distintas o diversas o a las personas que no están dentro de lo normal, ¿no? Sino que beneficia a todos, ¿no? Fortalece la comunicación, decías comunicación, colaboración, inteligencia emocional, las posibilidades que la gente tiene de relacionarse con otra persona que no comparten las mismas condiciones de vida, me parece muy poderoso porque entonces me hace pensar que la inclusión o promover la inclusión en la educación es una vía para generar una sociedad y una comunidad mucho más empática, ¿no? Y la empatía, como ya lo hemos comentado en algunos otros episodios de pandemia educativa, es algo que justo esta crisis del COVID-19 y todos los problemas socioculturales y socioeconómicos y socioambientales a los cuales nos estamos enfrentando como especie, como raza humana, como especie humana, vienen muchas veces de la falta de empatía, ¿no? Entonces, me gusta escuchar cómo la educación inclusiva no es buena solamente para los estudiantes con discapacidades, sino también es buena para todos, ¿no? Es algo que nos Ahí remonta. te puedo complementar Sí. en la parte de empatía. Eso fortalece a que nosotros seamos más conscientes. ¿Qué sucede actualmente, por ejemplo, con el feminismo? Sí, está muy bien que muchas mujeres se estén involucrando en temas sociales, en este caso con el feminismo. Sin embargo, se vuelve algo inconsciente, algo más comercial. De repente ya nada más ves a chicas que es, por comprarse la cosita verde, ¿no? O la playera, y ya es más esta parte de comprar, querer tener, ser igual de moda, en vez de que sea consciente realmente y decir, esto es por, y saber bien el trasfondo del feminismo, no nada más tener un bagaje actual de, pues porque lo hicimos por este tema o salió por este tema, y es como realmente sabes cuál es el contexto del feminismo, o sea, conocer bien estas raíces y poder hacer este diálogo y este debate y llevar la línea consciente. Porque sí ha pasado, ¿no? De que de repente he visto muchos videos que les hacen a las chicas y de repente me duele que no conocen cuál es la raíz del feminismo. Entonces, cuando desconoces un tema, pues ya no se vuelve algo consciente, ya es como una moda simplemente, ¿no? Entonces tenemos que llevar todos los temas sociales a que sean más conscientes, que realmente los razonen, ¿no? Sí, esa es una discusión bien interesante y bueno, muy controversial además, porque bueno, el feminismo tiene varias vertientes y varias posturas y todas son muy valiosas y todas tienen algo que contribuye a la lucha por la igualdad, Que compartir. ¿no? Pero es muy importante lo que dices porque no nada más aplica, o sea, lo que tú comentas es cómo a veces la gente nos movemos por la necesidad de pertenecer, no tanto porque tengamos una convicción hacia ciertos valores éticos. Entonces, esta necesidad de pertenecer hace que la gente a veces se involucre en causas que no necesariamente comparte desde su esencia o que incluso desconoce desde su esencia. Y no nada más estamos hablando de los movimientos sociales como el feminismo o el veganismo como postura ética u otros temas controversiales que existen en la sociedad. Creo que esto además es un tema súper interesante que a lo mejor sabes que estaría interesante y ahorita que lo dices, me está dando ganas de hacer un capítulo justo de cómo, y creo que ya estoy pensando en quién invitar, del tema del feminismo en la educación, porque también creo que ese es un tema que tendríamos que empezar a darle luz. Como comentaba antes, ¿no? Que la inclusión no estamos limitándonos cuando hablamos de una cultura de inclusión a solamente las personas con discapacidad, sino a todas las diversidades que existen, incluyendo esa distinción que se sigue haciendo culturalmente
entre hombres y mujeres y que no estamos nosotros los hombres, o sea, no deberíamos estar tampoco de acuerdo con haber nacido por privilegio solamente porque nacemos hombres. Entonces creo que en este sentido, si bien los hombres no, yo sí soy de los que cree que los hombres no podemos ser feministas porque el feminismo es una lucha de mujeres para mujeres, pero sí creo que entonces a los hombres lo que nos corresponde es entonces cuestionar nuestra masculinidad y transformarla, ¿no? Y eso también es parte, o sea, si lo vemos todo como un sistema y como interconectado, pues es parte de generar una cultura de inclusión. Es decir, cómo yo, desde mi existencia, promuevo la falta de inclusión, aunque no lo quiera hacer, ¿no? Y justo desde el cuestionamiento de uno que se une a las causas. Pero es bien importante como también estar siempre conscientes de que la necesidad de pertenecer puede mover muchas cosas. Y todos tenemos esa necesidad de pertenecer, que también es parte de por qué las personas que están fuera de los sistemas, que no están consideradas en los sistemas educativos, trabajo, todo, pues también esas personas quieren pertenecer a esta sociedad de la que todos somos partes y de la que todos somos seres humanos que tenemos derechos, ¿no? Entonces, en este sentido, me hace pensar cómo el sistema está diseñado para favorecer a un solo tipo de persona y no considera, no estamos hablando de mayorías y de minorías y tampoco estamos hablando de que pues si te toca nacer con cierta condición, pues ya es tu problema, ¿no? Porque estamos viendo que el problema de inclusión no se limita solamente a minorías, ¿no? Se limita se expande y es transversal a todos, incluso entre los supuestos seres privilegiados que existen en la sociedad. Entonces sí es un problema súper complejo. Entonces, pues estaría súper interesante si nos comentas un poquito sobre esa palabra de empatía. No sé qué tanto, cómo podríamos entonces, o cómo tú crees que podríamos impulsar una educación desde la empatía y desde el entendimiento de que todos somos seres humanos, eh, sobre todo para balancear un poco las brechas que existen eh, de desigualdad en este país, por ejemplo, o en Latinoamérica, porque también tenemos algunas personas que nos ven desde Latinoamérica. Existen estas brechas de desigualdad preexistentes que, pues, si bien no eran evidentes antes de la pandemia, ahorita que estamos en pandemia y en crisis y que el otro día leí un artículo que me dio mucho miedo de que existe otro virus que se tiene identificado y que también tiene potencial pandémico y que es todavía peor que el COVID Y y que también lo leí. ya nos tienen aterrados con todo esto, pero, pero ¿cómo podríamos entonces, o sea, a través de la empatía, si tú puedes ser más, así como, ¿qué deberíamos de practicar para que a través de la empatía podamos balancear estas desigualdades? Creo que está Ok, muy creo intensa la que pregunta. sí, muy amplia y sí, muy intensa porque ahorita tenemos una problemática muy grande, ¿no? Esta parte, la barrera de qué es la distancia, ¿no? O sea, si estuviéramos en un aula de clases sería muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, yo en las clases lo que hacía era, hoy vamos a cubrirnos los ojos y vamos a trabajar como si fuéramos una persona ciega, ¿no? Entonces, los niños decían, órale, maestra, no pensé que se sintiera así una persona ciega, ahora le voy a ayudar a mi abuelita que se está quedando ciega, yo pensé que ella lo hacía de broma o para molestar, entonces vas rompiendo esos prejuicios y esos dogmas, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos luchando no solamente con la voz de los estudiantes, en los estudiantes hay muchas generaciones juntas, entonces tenemos que ir rompiendo todo eso. Entonces eso nos cuesta trabajo, ¿no? Ahorita tenemos que crear ahora nuevas estrategias para fortalecer y justamente cómo hacer que los alumnos entiendan cómo podemos empatizar también a través de las redes. Y es un nuevo reto. Creo que es un nuevo reto que nos estamos enfrentando. Estoy con una organización que trabaja mucho el tema de lúdico, entonces estamos ideando cómo hacer juegos que puedan ser de distancia, pero que puedan enseñarles esos valores como un juego normal de interacción corporal.
Ahora, como nosotros los docentes tenemos que crear nuevas líneas de acción, ¿no? Incluso me imagino que cada quien cuando desarrolla su planificación o cualquier proyecto, ¿no? Es como, ¿y ahora qué voy a hacer? Tengo que ocupar Zoom. Entonces, poner reglas incluso desde el inicio, en este caso para interactuar, no apaguen su cámara, quisiéramos que todos nos estuvieran visualizando. ¿Para qué? Para tener este mayor acercamiento con ustedes, ¿no? Quizá a lo mejor tienen prendida su cámara, pero están escribiendo, pero al menos tenemos este sentido de la escucha. Manejar ahora a través de los sentidos la empatía, mostrarlo a través de cortometrajes, mostrarlo a través de juego de roles. Por eso también volvemos a la tríada. ¿Quién nos va a apoyar mucho en esta parte? Los padres de familia. Y si tenemos que apoyarnos en los abuelos, también le tienen que entrar los abuelos, ¿no? Ellos también fueron alguna vez papás. Entonces, ellos tienen todavía enseñanza, ¿no? Tareas básicas como pídele a tu abuelo que te cuente una historia, grábatela en el celular, ocupando las herramientas que tienen. ¿Qué más podemos hacer, no? Entonces, aprovechar esa conciencia que tenemos en este momento de lo que estamos viviendo para poderlos acercar e empatizar más con las personas que les rodean. Justamente, bueno, en un rato voy a tener otra plática sobre la familia dentro de la pandemia. Entonces, va muy alineado a esto, cómo nosotros tuvimos que volver a reconectarnos con nuestra familia. Entonces, si desde ahí nosotros pudimos empatizar con nuestra propia familia, vamos a poder empatizar con nuestro entorno. Si no podemos volver a conectar, bien pasaban memes en donde decían, y la segunda temporada puedo cambiar de elenco, y es como, ¿es en serio? O sea, parece chiste, pero a veces es real en las casas, ¿no? Dentro de la estructura familiar, que ya no se soportan, que no había esa interacción y que ahora les cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque ya estamos alineados a una dinámica. Entonces tenemos que romper con esas dinámicas. Entonces la respuesta estaría dentro de las casas, el apoyo de los padres y complementamos los docentes con algo visual, ¿no? En este caso pueden ser cortometrajes, incluso proyectos de, ok, puedes plasmar, hacer un pequeño video con tu celular, me lo mandas, que hablen sobre valores. Y recuerden que los valores, algo muy importante, que nosotros mucho lo decimos en psicología, el valor no tiene el mismo significado para todos. Tenemos que preguntarles y cuestionarles a cada uno cuál es el significado de ese valor para poderle entender, porque a veces damos por hecho que mi significado de amor va a ser el mismo que el de Jesús y no va a ser así. Entonces, cuando de repente nos juntamos y es como, no, es que no concuerdo contigo, llegamos a esa discusión y es que nunca me preguntaste para mí qué era el amor, por ejemplo, ¿no? Y es como, oh, sí es cierto, tenemos diferentes perspectivas. Entonces, desde ahí, con esas pequeñas dinámicas, podemos empatizar. Algo que yo les dejo mucho a mis alumnitos es de pregúntenle a sus familiares qué significa cada palabra, ¿no? Escojo 5 palabras. Así, ¿qué significa para ti agua? Para ti, ¿qué significa amor? Para ti, ¿qué significa alegría? Y le vas a marcar una palomita al familiar que concuerda contigo. Y de repente llegan conmigo desde ninguno. O al contrario, la mitad, ¿no? Entonces ellos van diciendo, es que entonces no me comunico con ellos. ¿Qué está pasando con mi propia familia? Es ese darse cuenta, ese me cayó el 20, ¿no? De que al final somos diversos dentro de una misma familia, ¿no? No sé si contesté tu pregunta, Chuy. Sí, no, excelente, muchísimas gracias. De hecho, justo estaba aquí como modificando unas cosillas porque estoy viendo que entonces, o al menos por como yo lo estoy entendiendo, me gustaría pensar que entonces la empatía es pues la vía más importante o la más poderosa, generar empatía en los procesos, diseñar desde la empatía en las experiencias de aprendizaje, promover la empatía en como desarrollo esencial de los estudiantes, pues es algo que nos conecta a todos, ¿no? La empatía es una habilidad esencial que a todos nos conecta y que nos sirve a todos y que nos beneficia a todos. Y justo comentabas, para los que están aquí, bueno, también invitarlos a, si quieren, ahorita voy a abrir micrófonos para los que deseen decirnos algo, comentarnos algo, preguntar algo, pero, o si quieren ir escribiendo preguntas en el chat, o desde las redes sociales, creo que nos han llegado algunas preguntitas, pero justo también recordarles, Anel es parte del Centro de Atención Psicológica para el Sordo y su familia, y hoy
tienen esta pequeña plática que van, creo que ahí dice familia, la familia durante la La pandemia. familia. Ajá. Ok, Sí, la supiste leer, muy bien. bien. Es que más o menos me has enseñado dos, tres cosas, Ay, pero la familia durante la pandemia es una conferencia online que justo va a impartir desde el Centro de Atención Psicológica para el Sordo y su familia. Están, bueno, invitados. Lo vamos a compartir en las redes en este momento, que nos manden Anel las ligas para poderlo compartir y que si están interesados puedan también pues, visitar la Anel ahorita a las 6 de la tarde en un ratito. Pero Celina, que está aquí también con nosotros, comenta justo que en ocasiones en educación especial los padres también tienen una discapacidad, lo cual obstaculiza la orientación, ¿no? O el apoyo. Y luego también comenta sobre lo que decíamos de generar un suelo común es importante para poder también observar a las personas desde su propia condición y crearles sus propios alcances. Celina, muchas gracias por estos comentarios. Creo que eso es esencial si los docentes, los líderes educativos, también los que trabajamos en consultorías y en proyectos, no solamente en escuelas, y en toda la sociedad, en las organizaciones, también pudiéramos abrirnos un poco a entender a las personas, a conocer a las personas desde la condición de cada uno de ellos y crear sus propios alcances, no necesariamente estandarizar. Yo creo que la estandarización justo es buena y no es tan buena. Nos permite tener una medición, digamos, pero también es injusta porque muchos en la estandarización, pues estamos viendo que más del 30% de la población se queda fuera y eso es la que está contabilizada o que es evidentemente tiene alguna dificultad para acceder igual que los demás a la educación, en teoría. Pero mi experiencia, por ejemplo, en varias escuelas es que no hay grupo que no tenga alguna dificultad para aprendizaje o alguna discapacidad o alguna diversidad que tengamos que ponerle atención, ¿no? Porque creo que eso es muy importante. Entonces, Adri, no sé si Adriana está aquí, nuestra asistente, colaboradora de Evas. Ella está al pendiente también de redes y preguntas. Adri, no sé si hay alguna pregunta para Nel que haya llegado a través de las redes o a través de los registros. A través de los registros sí llegaron varias preguntas. Una de ellas es, ¿qué tan a favor o en contra consideras que el mayor cambio que requiere el aprendizaje virtual es la flexibilidad y el reconocimiento de que la estructura controlada de una escuela no es replicable en línea? Ok, eso creo que es lógico, no se puede replicar las actividades que hacemos en clase, sin embargo sí podemos crearle estos caminos al alumno. Por ejemplo, si nosotros damos una actividad, tenemos que conocer primero el contexto de nuestro alumnado. Si dentro de nuestro alumnado sabemos que específicamente 3 alumnos no tienen acceso al Internet, pero sí como tal a la plataforma que le asignamos, pero sí WhatsApp, que es lo más simple, entonces hacerle una actividad, llegar con el alumno desde ahí, utilizar la parte de llamadas telefónicas, que tal vez se vuelve un poco más laborioso, ¿no? Ahorita el trabajo docente, mis respetos, o sea, es el arma más poderosa que tenemos en educación en este momento. ¿Por qué? Porque está trabajando lo doble, ¿no? Yo veo mis compañeros docentes que de repente publican así de, ya acabé clases, ahora tengo que empezar a desarrollar material, ¿no? Y es como, ¿a qué hora se va a acabar tu trabajo, no? Entonces, de por sí ya lo realizaba, pero no era tan arduo, porque ahora tenemos que pensar sobre estos contextos, elegir qué medios, qué herramientas vamos a evaluar a ese alumno, por ejemplo, ¿no? Si tiene una discapacidad, pues peor. Imagínense, no sé si recuerdan que cuando iniciaron las clases de la SEP en la televisión, al inicio no había intérprete. Entonces se tardaron en poner el intérprete. ¿Qué pasaba con esa cantidad de alumnos? O sea, en realidad, si acaso fue 2 meses de clases con intérprete, de cuántos meses que llevábamos de pandemia, entonces el alumno sordo se quedó sin mucha información. No estamos volviendo a pensar en esta parte inclusiva. Lo integramos porque pensamos, tiene televisor, tiene el SAP que le ponga ahí el subtítulo, ¿no? Pero ese SAP a veces no comenta o no complementa toda la información, ¿no? Entonces tenemos que aperturarnos bastante, ¿no? Entonces las herramientas que nosotros como docentes debemos desarrollar
Desgraciadamente en este momento sí tenemos que aperturarnos, dar opciones para calificar, para evaluar a esos alumnos, pero en un futuro espero y que podamos llegar a más alumnos. Hay un ejemplo muy claro, ¿no? En Oaxaca, por ejemplo, en muchas comunidades hay escuelas equipadas con equipo computacional, sus antenas parabólicas, muy padre, pero ¿qué creen? ¿Cuál es la problemática mayor? No tienen electricidad, porque la escuela está en medio de la nada y están las demás casitas alrededor. Y entonces es cuando dices, ¿en realidad pensaron en la problemática real de la comunidad? Sí es el tema de educación, pero había algo más a fondo, era la electricidad. Algo se va relacionado mucho en algo que pasó en África. Si los niños no están aprendiendo, ¿qué está pasando? Ay, hay que ponerles escuelas. Les ponen escuelas y no era la necesidad de la escuela. Los niños no aprendían porque no tenían la alimentación adecuada. Entonces es cuando realmente te visualizas el equipo de trabajo desde una organización, de una instancia educativa, incluso desde el hogar, visualizar cuál es la problemática real. A ver, tenemos el recurso, tenemos una casa, no estamos pobres. ¿Qué es lo que nos hace falta? Estrategias, herramientas. Nos vamos por esa línea. O sea, buscar realmente cuál es la necesidad, ¿no? No visualizar la problemática base. Y tampoco dejarnos toda la necesidad a nosotros como proyectistas, en el caso de organizaciones civiles, sino también escuchar al entorno, al contexto. La clave está dentro de la misma comunidad. Había un proyecto en donde comentaba las organizaciones, ¿no? Es que yo creo que es esta la solución. Sí, es la A. Y la comunidad decía, no, nosotros sabemos que es la C. Es perfectamente la C la solución. Pero nadie nos ha preguntado, entonces no sabemos a quién debemos acudir. Entonces esta falta de comunicación hace que no haya esta conexión, ¿no? O sea, trabajamos bajo supuestos cuando debemos de acercarnos, ¿no? Entonces cada solución la vamos a tener dentro de cada persona. Entonces tenemos que acercarnos a ellos. Está súper interesante esto que comentas, Anel, porque esta frase que dijiste, la clave está dentro de cada comunidad, es justo, no podemos pensar que hay una solución para la inclusión o una única solución para la innovación tecnológica o una única solución para cualquier desafío, ¿no? Compartido, digamos, sino que se tienen que empezar a diseñar soluciones propias de cada comunidad. Yo diría más que de las necesidades, de las posibilidades existentes ya en cada comunidad. Y hablando un poco de la postura de Evas, también de nuestra propuesta siempre de pensar en la abundancia antes de la escasez, me enfoco en lo que sí puedes lograr. Y esto es súper importante porque creo que cada escuela tendrá que diseñar sus propias estrategias. Obviamente o sea, pidan el apoyo de expertos, abran un poco la posibilidad de tener siempre colaboradores que les ayuden a definir los caminos, pero cada escuela tiene que desarrollar su propia solución innovadora a estos desafíos en este caso, de inclusión y siempre integrándonos o partiendo desde la empatía. Nos comentaba Vania en el chat que si recomendábamos textos. Nosotros tenemos algunos textos que vamos a compartir en redes sociales una vez que terminemos ahorita el episodio, pero no sé si tú, Anel, tengas en recomendación algún libro, algún texto, algo que tú consideres que nos puede ayudar a abrirnos hacia la transformación inclusiva. Sí, bueno, hablando dentro de la discapacidad, yo puedo compartir diferentes textos de la Comisión de Derechos Humanos, de CONAPRED, que se han desarrollado para que ustedes como docentes puedan tener estas herramientas básicas, ¿no? Incluso hay un documento que se llama ¿Qué es la discapacidad?, en donde desglosa un cuadrito hasta el final, muy claro, ¿no? De cómo sí le puedes decir a tal discapacidad y qué no puedes decirle de tal discapacidad. Por ejemplo, vamos a ver, dice persona con discapacidad motriz, eso es lo correcto. Lo incorrecto es decirle minusválido, incapaz, impedido, que no puede caminar, o sea, torpe inclusive, ¿no? Persona con discapacidad auditiva, eso es lo correcto. Lo incorrecto es decir sordomudo, sordito, mudito. Esa parte de cómo podemos manejar bien el lenguaje inclusivo para que también nosotros lo conozcamos, ¿no? Y podamos reeducar al niño, porque vuelvo a lo mismo.
tenemos que romperle esos paradigmas a los niños. Y rompiendo esos paradigmas, rompemos ciclos. Y logrando eso podemos hacer que ellos se impulsen. Brevemente les comparto, ¿no? En la comunidad que yo estuve trabajando de secundaria me encantó porque a pesar de que le di clase a los 260 alumnos, hasta la fecha siguen en contacto conmigo, pero puedo decir que 5 ya están en universidad, ¿no? Unas son psicólogas, otra es criminalística, otra estudian una ingeniería. Entonces me encanta porque se contactan conmigo y ellas muy orgullosas porque dicen, es que usted me enseñó que no debía de casarme a los 12 años. O sea, esos pequeños pensamientos, ¿no? ¿Cómo se los puedes romper, quitarles ese paradigma y para que ellas digan, porque yo tengo un valor, porque yo puedo seguir aprendiendo y reeducarme, ¿no? Había una alumna que todas la tachaban porque era la que más novios tenía y hasta la fecha es la que no se ha casado, ¿no? Entonces ella me dice muy feliz, o sea, ya tengo mi licenciatura, maestra, las demás no me hablan porque están casadas. Y yo, no te preocupes, vas a tener un nuevo grupo en donde puedas conectar, interactuar y empatizar, porque justamente ya estás en otro nivel, pero sí puedes ahora regresar a tu comunidad y reeducar a esos niños que están naciendo, si vas a ser docente, ¿no? Entonces, esa es la clave, nosotros seguir comprendiendo, analizando y cuestionándonos, jamás dejar que nos limite una pared, sino decir tenemos que seguir aprendiendo, ¿vale? Entonces sí les voy a compartir material de discapacidad y también un poco de algunos videos que pueden ocupar dentro de clase en tema de discapacidad, cortometrajes muy visuales que ellos les pueden funcionar, incluso algunos cortometrajes que pueden solamente escuchar, ¿no? O películas que pueden ver con la familia para que la familia también se sensibilice, aprovechando que ya hay muchos días de palomitas, ¿no? Entonces que ya están más en casa. Que ya están de vacaciones además. Sí. Bien, pues Anel, se nos acabó el tiempo y lamento también el tiempo para los que tenían algunas preguntas pendientes. Prometemos responder todas las preguntas en el grupo de Facebook y en los comentarios de WhatsApp de las redes, perdón. Y recuerden, hoy va a estar Anel a las 6 en el Centro de Atención Psicológica para el Sordo y su familia en la conferencia La familia durante la pandemia. Al rato Aquí nos pasas nada la más liga quiero para que... puntualizar algo. Ajá, Es en señas, es en lengua de señas mexicana. ok. Entonces, No va a haber interpretación para los que no hablamos el no, MS. Ok, ese es algo que quiero que también se sensibilice a la gente, ¿no? Porque tenemos muchos programas donde podemos escuchar y cuando hay un programa que sea al revés, donde no lo podamos escuchar, ¿no? Y eso nos puede mostrar que no todos los que aprenden lengua de señas forzosamente tienen que ser intérpretes, sino que simplemente para fortalecer la comunicación con sus alumnos o simplemente para poder tener otro idioma más, ¿no? Entonces, ahora sí que va a ser su reto, a ver qué es lo ok. que captan de la ponencia, va a estar padre, cualquier cosa, de todos modos nos pueden comentar ahí en el chat, va a ser en vivo desde el Centro de Atención Psicológica para el Sordo y su familia. Muchas gracias, Anel. Entonces, los vamos dejando. Vamos a responder todas las preguntas a través de las redes sociales. Recuerden que estamos en el grupo Pandemia Educativa en Facebook. Síganos. Buscar en Pandemia Educativa en Facebook y también en la lista vamos a publicar todos estos capítulos en el grupo de Pandemia Educativa y en las redes de EVAS. Todas nuestras redes son @EVASMX. Ahí vamos a estar compartiendo estos documentos que nos va a hacer llegar a Anel. Muchas gracias, Anel, por el tiempo. Muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros, a todas las que estuvieron con nosotros y de sus preguntas y contribuciones. Y pues muchas gracias por un último episodio y un nuevo episodio de Pandemia Educativa. Nos vemos el próximo jueves, misma hora, a las 16 horas México, 17 horas Santiago. Que tengan muy buena tarde todos. Hasta luego.